La Cancillería de Irán aseguró el lunes que respondió a una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que sus tropas controlan actualmente el 60% de la franja de Gaza. Israel afirmó haber matado al jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás. Este es el tercer intento en un año de quebrar el bloqueo israelí impuesto a Gaza, devastada por la guerra y enfrentada a graves penurias desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023. Lo que sí sé es que ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción ni ninguna potestad sobre ningún español o española que van en esos barcos en estos momentos. El ejército ucraniano ha conseguido alcanzar objetivos rusos a más de 500 kilómetros de la frontera. Hay al menos 3 muertos y 15 heridos en la capital y la región de Moscú. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, cuando parecía que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán habían fracasado después de que Donald Trump calificara de basura la última propuesta de Teherán. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance aseguró que había progresos en las conversaciones y que estaban trabajando en conseguir salvaguardas para asegurarse de que Irán nunca tuviera un arma nuclear. No obstante, las palabras de Vance llegan poco después de que se informara que Estados Unidos incluso ya tiene nombre para la nueva operación militar, que se llamaría Martillo, mientras que el embajador norteamericano en Israel, Mike Huckabee, instó a los países del Golfo a que eligieran un bando públicamente, pensando si era más probable que fueran atacados por Irán, que ya los había bombardeado, o por Israel, que los había ayudado. A su vez, el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagay, aseguró que el proceso de negociación continuaba, dado que habían enviado a través de Pakistán una serie de preocupaciones y Estados Unidos respondió con una nueva propuesta de 5 puntos en la que permitiría que Irán mantuviera en funcionamiento una instalación nuclear bajo supervisión, pero les tenía que entregar todo su uranio enriquecido. Asimismo, trascendió que podría levantar algunas sanciones mientras durasen las negociaciones, pero no incluyó la liberación de los activos congelados o el pago de reparaciones por la guerra, por lo que terminó siendo rechazada. Y mientras tanto, la tensión se mantuvo con el abordaje y el secuestro de un buque anclado a pocos kilómetros del puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, que fue trasladado a aguas territoriales de Irán, y la denuncia de Abu Dhabi de que continuaban derribando drones. La Cancillería de Irán aseguró el lunes que respondió a una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Su portavoz añadió que los intercambios continuaban, a pesar de las informaciones de medios iraníes que describían las exigencias de Washington como excesivas. Al día siguiente de enviar nuestras preocupaciones a la parte estadounidense a través de Pakistán, recibimos una serie de propuestas de la otra parte, que hemos estado revisando durante los últimos días. Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones han sido transmitidas a la parte estadounidense. Por lo tanto, el proceso continúa a través del mediador pakistaní. El vocero defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones de larga data. También mencionó una condición iraní según la cual Estados Unidos debe pagar reparaciones de guerra, al describir el conflicto como ilegal y sin fundamento. El domingo, la agencia de noticias iraní Fars informó que Washington había presentado una lista de 5 puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos. Según ese medio, la Casa Blanca se había negado a liberar ni siquiera el 25% de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán si no acepta el acuerdo de paz, asegurando que el tiempo apremia y que de no moverse rápido no quedará nada. Y en un momento en el que se daba por hecho una nueva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump comunicó que había decidido suspender el ataque que tenía planeado para el pasado martes por pedido de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
El mandatario norteamericano afirmó que sus aliados en la región le aseguraron que estaban manteniendo negociaciones serias y logrando algunos avances que podrían satisfacer sus exigencias, como la garantía de que Irán nunca tendría armas nucleares, por lo que era conveniente retrasar sus planes por 2 o 3 días. Además, si bien consideró que había muy buenas posibilidades de llegar a un acuerdo, aclaró que había dado la orden de estar preparados para lanzar un ataque a gran escala en cualquier momento, en caso de que no se llegara a una solución diplomática. Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian respondió que negociar no significaba capitular, mientras que el vocero de Exteriores, Ismail Bagay, reiteró que estaban totalmente preparados en caso de que fueran atacados. Previamente, Trump había continuado con sus amenazas, afirmando que era mejor para Teherán que se pusiera rápido en marcha, o no iba a quedar nada de ellos. Pero más allá de estas declaraciones, que se repiten desde el ultimátum que terminó cancelando en esa oportunidad a pedido de Pakistán, o de la alta probabilidad de otro ataque, está claro que preferiría evitar un enfrentamiento, dado que está muy presionado por el precio del petróleo y los malos datos de inflación que surgen del cierre del Estrecho de Hormuz, y que podrían hacer que pierda el Congreso en las elecciones de medio término de noviembre. El presidente Donald Trump dijo el lunes que hay muy buenas posibilidades de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades, después de anunciar que había pospuesto un ataque previsto para el martes. Hemos informado a Israel, hemos informado a otras personas en Oriente Medio que han estado involucradas con nosotros, y es un avance muy positivo, pero veremos si realmente llega a algo. Hemos tenido periodos en los que estábamos prácticamente cerca de lograr un acuerdo, y no funcionó, pero esto es un poco diferente. Mañana ya estamos listos para actuar, algo muy importante, y no es algo que yo quisiera hacer, pero no tenemos opción, porque no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Trump había anunciado antes que frenaría un ataque en respuesta a una petición de dirigentes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo. Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un ataque total a gran escala contra Irán, según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró por su parte el lunes en un mensaje en X que dialogar no significa capitular. Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Bagay, dijo que su país está totalmente preparado para cualquier eventualidad. El diálogo no significa rendición. La República Islámica de Irán entra en el diálogo con dignidad, autoridad y preservando los derechos de la nación y en ningún caso retrocederá en los derechos legales del pueblo y del país. Nosotros, con lógica y con toda nuestra capacidad, hasta el último aliento, estaremos al servicio del pueblo y seremos guardianes de los intereses y la dignidad de Irán. Y Trump continuó sus advertencias, afirmando que estuvo a solo una hora de reanudar los ataques contra Irán. Tras lo cual, la Guardia Revolucionaria respondió que los agresores se llevarían varias sorpresas y que esta vez la guerra podría extenderse más allá de Medio Oriente, ya que sus enemigos iban a recibir golpes demoledores en lugares que no se podían imaginar. En este contexto, la reanudación de la guerra parece inminente, por lo que los demócratas hicieron un último intento de limitar los poderes de guerra de Trump, presentando una resolución que lo obligaba a pedir la autorización del Congreso para retomar los ataques. La iniciativa fue rechazada en la Cámara de Representantes al no alcanzar la mayoría simple, tras haber empatado con 212 votos a favor y en contra, aunque evidenciando la división que existe incluso dentro del Partido Republicano, dado que 3 de sus legisladores apoyaron la resolución, mientras que un demócrata votó en contra. Ya van varios intentos infructuosos de limitar los poderes de guerra del presidente. Los senadores rechazaron 7, en lo que para el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ryan Mast, se trata solo de un espectáculo y una herramienta política contra Trump, aunque se destaca que las votaciones son cada vez más parejas. Mientras tanto, Irán se sigue preparando y comenzó a entrenar civiles en varios puntos de Teherán, e incluso por televisión, para el uso de fusiles AK-47, una iniciativa que podría extenderse si considera que los civiles necesitan aprender el uso de otras armas, aunque Estados Unidos e Israel no van a entrar en la capital.
En una plaza de Teherán, un miembro de los Guardianes de la Revolución explica al público cómo cargar y descargar un Kalashnikov, ante la posibilidad de que se reanuden los combates contra Israel y Estados Unidos. Durante casi media hora, el soldado presenta los diferentes tipos de munición y los pasos a seguir para montar o desmontar el fusil de asalto, con la ayuda de paneles explicativos. Desde hace unos días, las autoridades instalaron talleres de formación militar de este tipo por toda la capital. Estas sesiones comenzaron hace poco más de 2 semanas y tienen como objetivo preparar a los civiles en caso de que se retomen las hostilidades. Los talleres se limitan por ahora a enseñar el manejo de los Kalashnikovs, pero podría ampliarse a otras armas, según lo que las autoridades consideren pertinente. Entre los participantes hay hombres sin experiencia militar particular y mujeres cubiertas con chador. Detrás, algunos curiosos se agolpan, entre ellos niños que se hacen fotos con armas descargadas. Traemos a nuestros hijos y adolescentes con nosotros al campo para que puedan ver el entrenamiento militar y cuando nuestro líder más querido que nuestras propias vidas dé la orden, todos vendremos, desde los niños hasta los adolescentes, todos detrás de nuestros hombres, al campo y lucharemos hasta tomar de ustedes la justa venganza por la sangre de nuestro querido líder. Estos talleres de formación militar son la última muestra de los actos públicos que se producen casi a diario desde el inicio de la guerra, entre manifestaciones patrióticas, cánticos de guerra y lemas hostiles que llaman a vengar a los caídos. Cerca de los talleres otros puestos ofrecen té, apoyo psicológico o asistencia médica, todo ello bajo altavoces que difunden discursos, cánticos y homenajes a los soldados muertos. Pero las divisiones con respecto a la reanudación de la guerra no son solo internas, ya que se informó que Donald Trump mantuvo una tensa llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que presiona a Estados Unidos para que deje de extender las negociaciones y retome las hostilidades, considerando que el trabajo no está terminado y que Teherán podría volver a ser una amenaza en un futuro no muy lejano. Y por otra parte, los aliados de Irán también dejaron claro que el apoyo no es incondicional, al condenar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el ataque con drones contra una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades árabes comunicaron que habían tenido que hacer frente a un incendio provocado por el impacto en el perímetro interior de la central de Baraká, aunque no había riesgo de radiación. De cualquier forma, el embajador ruso ante el organismo, Vasily Nevencia, condenó el ataque, advirtiendo que también corría el riesgo de provocar una escalada en el conflicto, y lo mismo sostuvo China. Abu Dhabi comunicó que los drones no procedían de Irán, sino de Irak, por lo que los responsables serían las milicias proiraníes de este país, y no directamente la República Islámica. De cualquier forma, el embajador norteamericano Mike Waltz apuntó contra Irán, diciendo que el ataque había cruzado una línea roja, ya que podría haber provocado una catástrofe nuclear sin precedentes y representaba una amenaza global. Por su parte, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, recordó que la central tenía miles de kilogramos de material nuclear y que la liberación de radiactividad requeriría evacuaciones y restricciones alimentarias. Rusia, al igual que los demás miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, condenó el martes el ataque con drones contra la central nuclear de Baraká, en Emiratos Árabes Unidos, durante una reunión de emergencia solicitada por Bahrein. El ataque no ha sido reivindicado, pero consistió el domingo en un impacto contra un generador eléctrico cerca de la primera central nuclear del mundo árabe, que provocó un incendio, pero sin causar heridos ni fuga radiactiva. En este contexto, nuestro país condena categóricamente las acciones de quienes llevaron a cabo el ataque dirigido contra la planta en territorio de los Emiratos Árabes Unidos, generando con ello riesgos de escalada. Confiamos en que todas las partes interesadas harán todo lo necesario para evitar la repetición de un incidente de tal peligro, incluida la creación de amenazas a la seguridad de la central de Baraká. Abu Dhabi afirmó que los drones procedían de Irak, donde los grupos respaldados por Irán han realizado ataques contra países del Golfo desde que estalló la guerra en Oriente Medio a finales de febrero. Tenemos que preguntarnos, ¿qué nación responsable, qué nación cuerda, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, lanza ataques con drones contra una central nuclear activa y en funcionamiento? Desde China hasta Estados Unidos, el resto de los miembros del Consejo de Seguridad también condenaron los ataques.
Por otra parte, Israel y el gobierno libanés anunciaron una extensión de 45 días del alto al fuego en medio de las negociaciones que mantienen en Washington y que fueron calificadas por el Departamento de Estado como muy positivas, incluso superando las expectativas. No obstante, se afirma que las conversaciones no tienen demasiada importancia para la paz, dado que la parte beligerante es la milicia Hezbollah, que no solo no participa en las negociaciones, sino que afirma que no va a acatar ningún acuerdo que surja de estas. Y menos importante es la extensión de la tregua, dado que Israel continúa violando el alto al fuego de forma sistemática, lanzando más ataques, avanzando sobre el sur del país vecino, demoliendo las viviendas y la infraestructura de las zonas bajo su control, y emitiendo órdenes de evacuación, en un conflicto que ya superó los 3.000 muertos desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo, 400 de los cuales tuvieron lugar desde el 16 de abril, cuando la tregua entró en vigor. Solo en las últimas horas, los ataques de Israel dejaron un saldo de 6 muertos, después de que un avión arrasara una vivienda al norte del río Litani y se lanzaran 3 bombas incendiarias de fósforo contra agricultores que cosechaban sandías en el distrito de Tiro. A su vez, Israel también ordenó el desplazamiento forzado para 12 poblaciones del sur, advirtiendo que los ataques eran inminentes. Por su parte, Hezbollah intenta resistir con la ayuda de drones explosivos que están provocando varias bajas en equipo y personal, sobre todo en el sur del país, pero también en las comunidades del norte de Israel. Un acuerdo de tregua que debía en teoría sostenerse por 45 días más y que fue roto horas después de ser anunciado. Bombardeos, ataques y casi una decena de muertos desde el viernes que ponen a prueba los diálogos directos entre el Líbano e Israel, los primeros en más de 50 años pese a la protesta y rechazo del grupo Hezbollah. Este lunes el presidente libanés reconoció la complejidad del conflicto y reiteró su compromiso para ponerle fin. El marco que el Líbano ha establecido para las negociaciones consiste en la retirada israelí, un alto del fuego, el despliegue del ejército a lo largo de las fronteras, el regreso de los desplazados y la ayuda económica o financiera al Líbano. Es mi deber y mi responsabilidad hacer lo posible y lo menos costoso para detener la guerra contra el Líbano y su pueblo. Este lunes, el ejército israelí bombardeó varias localidades al sur del Líbano, además de emitir nuevas órdenes de evacuación. Según el Ministerio de Salud libanés, 7 personas habían sido asesinadas hasta el domingo y otras 14 resultaron heridas. El primer ministro israelí dijo que su país estaba controlando territorio y protegiendo a las comunidades de un enemigo que intenta ser más listo. Por su parte, Hezbollah se atribuyó un ataque con dron a una plataforma de la cúpula de hierro en Galilea y calificó los diálogos como un callejón sin salida. Las negociaciones directas con el enemigo israelí no conducirán a más que a una concesión tras otra. Nadie podrá cumplir lo que el enemigo quiere, especialmente el desarme de la resistencia. Mientras la cifra de muertos desde el 2 de marzo ya superó los 3.000 e Israel ocupa más de 500 kilómetros cuadrados de territorio libanés. Pero incluso los diálogos entre Israel y el Líbano corren peligro, dado que un funcionario libanés advirtió que las continuas violaciones al alto al fuego por parte de Israel podrían hacer que se retiraran de las conversaciones y comunicó que ya le habían informado a Washington que el respeto a la tregua era la clave de todo y que la situación actual no podía continuar, por lo que le pidió que asumiera sus responsabilidades como patrocinador de los diálogos e hiciera respetar el acuerdo. Y algunos hasta consideran positivo una eventual retirada de las negociaciones por parte del gobierno libanés, dado que si se comprometiera a desarmar a Hezbollah como exige Israel, el país podría terminar en una guerra civil. Pero las violaciones al alto al fuego por parte de Israel van más allá del Líbano, dado que también está llevando a cabo ataques cada vez más frecuentes en Gaza. En las últimas horas se reportó la muerte de 5 personas tras varios ataques aéreos, que se suman a los más de 870 palestinos asesinados en medio de la tregua. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ya mira las elecciones de fin de año, en las que competirá contra una oposición unida, presumió que estaban aumentando el territorio controlado en Gaza, afirmando que tras sobrepasar la línea amarilla en la que tenían que permanecer sus tropas, ya ocupaban el 60% de la franja, pero no descartó la posibilidad de seguir ampliando su zona de control, lo que va en contra del acuerdo de alto al fuego firmado en octubre. El plan de paz se encuentra estancado, ya que Hamás no se desarma
e Israel no se retira. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que sus tropas controlan actualmente el 60% de la franja de Gaza. Una información que sugiere que el ejército israelí se adentró en una zona del territorio palestino más amplia de lo previsto en el plan de alto al fuego de octubre. Trajimos de vuelta a todos nuestros rehenes. Hubo quienes dijeron, váyanse, váyanse. No nos fuimos. Hoy controlamos el 60%. Mañana veremos. La franja de Gaza sigue sumida en la violencia y los esfuerzos para poner fin a la guerra parecen haberse estancado. Según los términos del alto al fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde octubre, las fuerzas israelíes debían retirarse hasta una llamada línea amarilla en Gaza, lo que dejaba bajo su control poco más del 50% del territorio palestino. Pero varios medios informaron recientemente que las tropas israelíes avanzan hacia una nueva línea naranja. La primera fase de la tregua permitió la liberación de los últimos rehenes capturados por Hamás en 2023, a cambio de palestinos detenidos por Israel. La segunda etapa aborda el desarme del grupo islamista y la retirada gradual del ejército israelí de la franja de Gaza. Según la prensa israelí, si Hamás se niega a desarmarse, el ejército podría reanudar los combates. Mientras tanto, Israel comunicó que había podido asesinar en la franja de Gaza a uno de los jefes militares más importantes de Hamás. Se trata de Eizaldin al-Haddad, que era acusado por Israel de haber sido uno de los responsables de preparar y llevar adelante el ataque del 7 de octubre del 2023. Y también se destacó la importancia estratégica de haberlo eliminado, ya que asegura que tras la muerte del líder militar de la organización, Mohamed Sinwar, Haddad había tomado su lugar. El ejército israelí y el Shin Bet comunicaron que se llevó a cabo un ataque de precisión en la ciudad de Gaza con el que se impactó un departamento y un vehículo civil, por lo que 7 personas perdieron la vida y hubo decenas de heridos, en lo que Hamás consideró como una grave violación del alto al fuego y culpó tanto a Israel como a Estados Unidos. Asimismo, la crisis humanitaria en el enclave se mantiene en niveles críticos, con más de 640.000 personas viviendo en condiciones de inseguridad alimentaria catastrófica y una desnutrición infantil aguda que sigue aumentando rápidamente por las restricciones a la llegada de ayuda internacional, que según Naciones Unidas sigue siendo muy insuficiente, a pesar de que era uno de los puntos del acuerdo de alto el fuego. A su vez, se advierte que más de la mitad del territorio se encuentra inhabitable y el colapso del sistema sanitario y de suministros de agua potable, así como la destrucción de plantas desalinizadoras y de las redes de alcantarillado, hace que aumente el riesgo de epidemias, sobre todo tras una invasión de ratas que incluso se comen los cargamentos de comida. Israel afirmó haber matado al jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás. El viernes, las Fuerzas Armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra al-Haddad y el sábado confirmaron su muerte. Minutos después, 2 responsables de Hamás confirmaron a AFP la muerte de su dirigente. El ejército israelí lo acusa de ser uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023. Mientras las conversaciones entre Hamás e Israel permanecen estancadas, desde el inicio de la tregua temporal en octubre de 2025, los bombardeos sobre Gaza continúan golpeando el devastado enclave palestino. Esta es una violación grave y sin precedentes del alto el fuego en la franja de Gaza, de la cual son responsables las autoridades de ocupación y la administración estadounidense que les apoya. Desde que inició el alto el fuego el año pasado, unas 850 personas han muerto en Gaza debido a ataques israelíes, que siguen presionando la vida de miles de personas quienes día a día permanecen entre ruinas o campamentos precarios. La falta de infraestructura sanitaria y de saneamiento lleva a decenas de familias a vivir en estos precarios asentamientos, que actualmente registran una plaga de ratas. Las ratas se han convertido en una preocupación diaria para nosotros y nuestros hijos viven con miedo constante. Tienen miedo de ir al baño por la noche y necesitan que un adulto los acompañe porque las ratas los pueden morder. Ya hay varios casos de niños mordidos por ratas, principalmente en la cara, y los alimentos que recibimos como ayuda, como arroz y pan, desaparecen porque las ratas se los comen.
Agencias de Naciones Unidas han advertido que la acumulación de basura y el colapso del sistema de alcantarillado están empeorando las condiciones sanitarias de miles de personas. Y justamente esta grave situación humanitaria es lo que está haciendo que cada vez salgan más flotillas hacia Gaza para intentar romper el bloqueo israelí y llevar productos básicos. Una situación que no solo genera tensión por la reacción violenta de Israel, sino también polémica internacional, dado que los barcos son detenidos en aguas internacionales, lo que hace que la comunidad internacional considere que los activistas son secuestrados. Y el hecho de que estos tengan numerosas nacionalidades hace que los gobiernos no puedan quedar indiferentes. Como siempre, uno de los más claros para denunciar la ilegalidad de las acciones de Israel es España, que tenía 46 ciudadanos en la última flotilla. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, denunció que la interceptación fue una clara violación del derecho internacional y del derecho del mar, dado que ningún agente israelí tenía ninguna jurisdicción sobre los españoles capturados, y convocó a la encargada de negocios de Israel en España para expresarle su condena y exigir que se liberara a los detenidos. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebró la operación frente a las costas de Chipre, afirmando que había sido un trabajo excepcional, y el Ministerio de Exteriores advirtió que no iban a tolerar este tipo de provocaciones, al tiempo que denunció que todo había sido planificado por dos organizaciones turcas violentas que servían a los intereses de Hamás. Más tarde, Turquía calificó la intervención ilegal en aguas internacionales como un nuevo acto de piratería. Recientemente, Israel liberó a 2 activistas de otra flotilla que mantuvo presos por 10 días y que denunciaron que habían sido sometidos a torturas en los interrogatorios. Las fuerzas israelíes han interceptado la flotilla Global Sumud, compuesta por unas 50 embarcaciones, frente a las costas de Chipre, tras su salida del sur de Turquía la semana pasada. La flotilla fue interceptada a 250 millas náuticas de la costa de Gaza y, a diferencia de operaciones anteriores, se produjo a plena luz del día. Los organizadores de la flotilla retransmitieron la operación en directo a través de la red social X. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel advirtió que no toleraría ninguna violación del bloqueo naval impuesto a la Franja de Gaza y ha denunciado que la operación fue llevada a cabo por 2 organizaciones turcas violentas, el Mavi Marmara y la Fundación de Ayuda Humanitaria, alegando que su propósito era servir a Hamás. Por su lado, el Ministerio de Exteriores turco declaró que condenaba la intervención de las fuerzas israelíes contra la flotilla en aguas internacionales, tachándola de nuevo acto de piratería. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó a las fuerzas navales por frustrar lo que calificó de plan malintencionado, diseñado para romper el bloqueo impuesto al movimiento islamista palestino Hamás en Gaza. Este es el tercer intento en un año de quebrar el bloqueo israelí impuesto a Gaza, devastada por la guerra y enfrentada a graves penurias desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023. Están violando el derecho internacional y el derecho del mar. Lo que sí sé es que ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción ni ninguna potestad sobre ningún español o española que van en esos barcos en estos momentos. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ardose para hablar de la guerra en Ucrania, de los viajes a China, de Donald Trump y Vladimir Putin y mucho más. No se vayan, ya volvemos.